Buenas tardes a todos los que sintonizan esta nueva emisión de Revolución de las Conciencias. Estamos el día de hoy muy congratulados porque tenemos a un invitado muy especial, que es el doctor Héctor Díaz Polanco. Nos está acompañando la camarada Erika Corpus para hacer esta entrevista. Le agradecemos mucho al doctor que se haya sintonizado. El doctor es una persona histórica de este movimiento de transformación, de este movimiento democrático. No ocupa demasiada presentación porque ya todas y todos lo conocen. Hacemos una semblanza general. El doctor pues es maestro en antropología social, tiene un doctorado en sociología, una serie de reconocimientos importantes con múltiples líneas de investigación. Yo destacaría que, por ejemplo, en 2016 lo nombraron con el Premio Libertador al Pensamiento Crítico por esta gran obra del Jardín de las Identidades. Ha ganado otros premios como el de Casa de las Américas en 2008 o el Premio Internacional de Ensayo del Siglo XXI en 2006. Entonces, pues una gran caja de presentación del doctor, aparte de una actividad política intensa, muy importante de muchos años, y que hoy pues, la va a continuar desde la Asamblea, desde el Congreso, del segundo Congreso de la Ciudad de México. Entonces, nos da mucho gusto que asuma esta responsabilidad. También fue miembro fundador de Morena e integró la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia como presidente de esta misma comisión. Ha sido una excelente labor para llevar la ética y la honestidad a este gran partido de la Cuarta Transformación. Entonces, con este inicio lo saludamos mucho, doctor. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por estar aquí en Revolución de las Conciencias. Muchas gracias. Le agradecemos mucho. Erika. Muchas gracias, doctor, por la invitación nuevamente. Siento como mucha emoción, estoy un poco nerviosa, a ver si no se me llegan a barrer algunas palabras. Sobre todo hay un tema, bueno, dos cosas relevantes que me gustaría preguntarle sobre el tema del partido, mediante el tema de la comisión de honestidad y justicia, el papel fundamental que a final de cuentas se sienta dentro del movimiento esta comisión y de qué manera esta comisión refuerza como la militancia o el quehacer político dentro del partido y las condiciones en las que usted observa, en las que nos encontramos como militantes, como activistas, como incluso miembros fundadores, ¿no? ¿Cuál es el papel ahorita en el que nos encontramos y de qué manera este quehacer político nos va a llevar a encaminar el quehacer dentro de la política a nivel nacional, ¿no? En México? Muy interesante. Sentados en el partido político Morena. Como todos saben, yo fui el presidente, miembro y presidente durante 8 años de la Comisión de Honestidad y Justicia. Esto debido a que se tuvo que prolongar el periodo dado que no se pudo constituir el Congreso Ordinario, que es en el que se elige, después de elegir el Consejo Nacional, a los miembros de la Comisión de Honestidad y Justicia. Finalmente, yo solicité de manera reiterada en 3 o 4 ocasiones al Consejo Nacional que se adelantara esta selección de los nuevos miembros. Selección y elección en el propio Consejo, que es el órgano que elige a los miembros de la Comisión. Y esto por varias razones, no solo porque ya había pasado demasiado tiempo. En lugar de 3 años se convirtió en prácticamente 8 años, debido a esta circunstancia que vive el partido desde hace varios años, y por una razón incluso de la propia naturaleza de la comisión, que es una comisión de honestidad y justicia, es una comisión ética en consecuencia. Y uno de los principios éticos que hay que respetar es
pero por supuesto no eternizarse en los cargos. Entonces estaba yo en una gran contradicción, porque por un lado tenía que defender los principios, que fue lo que traté de hacer a lo largo de todo el tiempo que estuve al frente de este órgano del partido, y por otro, dada la situación de crisis del partido, se alargaba y se alargaba mi periodo, con lo que empezaba a violar uno de los principios del propio órgano, aunque de manera involuntaria. Por eso insistí varias veces. La presidencia del partido sugirió antes y durante los propios consejos en 2 ocasiones que se pospusiera y que yo aceptara permanecer en el cargo. En la primera ocasión lo acepté porque se me presentó un panorama de un corto tiempo, pero luego hubo una segunda ocasión en la que solicité que se hiciera la selección, porque me di cuenta de que iba para largo el proceso de transición. De hecho, seguimos en la misma situación, y seguramente hablaremos de esto, de la situación actual del partido, en términos de la ansiada realización de los procesos de renovación de la dirigencia del partido. De tal manera que esto finalmente se logró, se eligió una nueva quinteta de compañeros para ocupar esta comisión, que ya están funcionando desde hace aproximadamente 8 o 9 meses. Es una etapa nueva. En la etapa nuestra, efectivamente, lo que tratamos de garantizar con esa actividad dentro del partido fue la idea de que en el partido no se admitía la violación de los documentos básicos y particularmente del estatuto. En ese sentido, siempre aplicamos el estatuto para combatir la violación del estatuto. Claro. Nunca ocurrió algo que desgraciadamente ocurrió ya en esta nueva comisión, que es que hace 3 meses aproximadamente se alegó por la propia comisión que no se aplicara un artículo del propio estatuto del partido. Eso nunca había pasado con nuestra comisión, la comisión. En la reelección de plurinominales, bueno. Sí, el artículo 13 que establece que los plurinominales no pueden reelegirse consecutivamente. Y nosotros consideramos siempre que era un artículo muy importante, porque es el que garantizaba, digamos, un proceso dinámico en el propio partido de sustitución de cargo y evitaba que por esta vía se eternizaran miembros del partido yendo prácticamente de un periodo a otro en las legislaturas del país y no dando oportunidad a que otros ocuparan esos espacios, cuando ese debe ser el objetivo fundamental, el que haya un proceso muy, muy, muy dinámico de sustitución en los cargos, de pasar digamos, a un descanso en la militancia y a dedicarse a otras actividades que no sean la legislativa o de la que se trata. Así es. Esto no había ocurrido nunca. A mí me parece que es un error, no lo comparto ese punto de vista, porque precisamente a la comisión la elige el Consejo Nacional para que aplique el estatuto, no para que desconozca el estatuto. Es un poco surrealista que te elijan para proteger precisamente uno de los documentos básicos del partido y que termine negando la aplicabilidad e incluso la legalidad de uno de los artículos del partido. Voy a hacer un paréntesis muy corto para indicar la importancia adicional de este artículo 13, y es que cuando se hizo la asamblea el anterior órgano del IFE para discutir si se aceptaba la solicitud de registro del partido Morena, la discusión fundamental que se dio en esa Asamblea General del IFE de entonces, 2014, fue alrededor justamente del artículo 13, porque los representantes de los partidos de oposición conservadores, pero en ese tiempo los partidos en el poder,
alegaban que ese artículo era anticonstitucional, porque establecía, digamos, un condicionamiento para el ejercicio del derecho de ser elegido. Y esa fue una discusión sumamente interesante que concluyó por mayoría en que no violaba la Constitución, que por el contrario era muy interesante que en el estatuto de un partido se establecieran principios, procedimientos que dieran una especificidad, una personalidad propia al partido. Así es. Incluso un consejero llegó a argumentar algo muy interesante, llegó a decir un argumento muy contundente, diciendo, bueno, si vamos a estar en el plan de que los estatutos de todos los partidos sean iguales, y no vamos a permitir que un partido, por ejemplo, en este caso Morena, que quiere que no, la gente no se eternice en su papel de legislador a nombre del partido, pues entonces, pues... Se fue. Se fue. Ajá. Desconectó. Ahorita retomamos la conexión. Perdón, doctor, se salió, pero ya estamos de eso. De no permitirse esta diversidad, pues no tendría sentido el sistema de partido. El sistema de partido tiene razón de ser porque hay un partido que es diferente a otro. Entonces, lo que no se quería era precisamente permitir a Morena establecer la especificidad política y ética del partido. Por tanto, ese artículo, incluso históricamente, es un artículo importantísimo. Eso puede llevar a una conclusión general en el sentido de que es un órgano sumamente importante, porque es el órgano colocado, digamos, en la columna, una de las columnas básicas que sostiene el partido, y el que probablemente permite una mayor diferenciación de Morena respecto a otros partidos. Si le quitamos la ética a Morena, si le quitamos los procedimientos democráticos que de esos principios éticos se derivan, si le quitamos el interés permanente de derivar elementos positivos como la diversidad interna, el hecho de que se le dé oportunidades especiales a los grupos que no son pertenecientes a cúpulas, etcétera, como esto del sistema de sorteos, la insaculación, etcétera, etcétera. Todo este conjunto de elementos es lo que hace de Morena un partido atractivo, un partido, porque es un partido diferente. Le quitamos eso y nos convertimos en efecto en más de lo mismo, que es a lo que constantemente se refiere Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que no somos iguales. Somos específicos, pero no contribuyamos justamente a quitarle esa característica al partido. Sí, y es que justamente es el tema también que queremos platicar con usted. O sea, Morena no es el mismo de su fundación formal como partido allá por 2014. Morena hoy es el primer partido político, o sea, la primera fuerza política, es el partido en el poder. La Morena ahorita va a gobernar la mitad, más de la mitad de los estados de la República. Y lo que ha pasado al interior del partido es que no ha habido esa capacidad política, principalmente entre la dirigencia, para poder ponerse de acuerdo y hacer que Morena sea un partido que permee de manera constante, digamos, en todas las capas populares, ¿no? La Morena después de 2018 pareciera que se enfrascó en una dinámica de conflictos internos que lo paralizó de estar en un papel de comunicación permanente con la gente, con la ciudadanía. Y hoy Morena parece que empieza como a avanzar en la solución de esas diferencias, pero no acaba por verse ya la luz. O sea, hay un debate y tiene que haber un debate intenso, porque evidentemente la situación política es distinta de 2014 y por tanto el partido tiene que asumir una nueva actitud, una nueva relación entre sus militantes, con la gente en general. Y
yo creo, y no sé qué opina usted, que hace falta como esa discusión institucional dentro del partido para saber cuál es, digamos, el nuevo rumbo que tiene que tomar el partido político. Y la pregunta va en ese sentido, o sea, su consideración siendo un miembro fundador de este partido y aparte de haber estado en la lucha política por la democracia en este país durante muchos años, ¿cuáles son los cambios principales que se tienen que dar a Morena para que esté, digamos, acorde a esta gran cuarta transformación, que el presidente de la República pues está en una posición, digamos, de vanguardia, de todos los días estar avanzando y pareciera que el partido se va quedando un poco atrás, ¿no? ¿A qué le hace falta Morena para que esté, digamos, en sintonía con el presidente de la República y con este proyecto de transformación a su consideración? Pues paradójicamente la respuesta es que para resolver la situación del partido se requiere volver a la normalidad. Lo que ha perdido el partido es la normalidad, es decir, la normalidad estatutaria. Ha perdido justamente la vida interna orgánica fundada en esos estatutos, que establece que durante cierto tiempo tenemos a un grupo dirigente que concluye su trabajo y es sustituido por otro grupo de compañeros electos democráticamente de acuerdo con el procedimiento que establece el estatuto. Eso es lo que se ha perdido. A eso contribuyó no solo errores de dirección a partir de 2018, sino un fenómeno inesperado que a veces no se le presta atención, pero que sí nos afectó, que es la pandemia. Claro. La pandemia evitó que se pudieran hacer las asambleas como se querían hacer a tiempo, etc. Y entramos en un periodo largo en el que no pudimos desarrollar los procedimientos que establece el estatuto para elegir a nuestras dirigentes. Eso ayudó a su vez a dos cosas negativas. Una, que sectores internos que querían que se mantuviera la situación de excepcionalidad desarrollaron internamente un proceso constante de judicialización de todos los procesos. Primero frente a la Comisión de Honestidad y Justicia misma del partido y luego ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No siendo ahora, prospectivamente, podemos ver en manos de quién nos estamos poniendo. Claro. Entonces, resultó que a este proceso de judicialización de todos los acontecimientos internos se agregó el hecho de que hubo una intervención indebida del tribunal para establecer procedimientos totalmente contrarios a los estatutos del partido. Yo digo que violatorios de la ley de partidos políticos, incluso de la Constitución de la República, porque no está autorizado el tribunal a violar esas normas y sacarse de la manga soluciones que no están contempladas por la ley. De tal manera que esto concluyó en un proceso totalmente, en su totalidad, fuera de toda norma y sin consideración alguna por la autodeterminación de los miembros del partido. Sí, creo que fue lamentable el tribunal y lo sigue siendo hoy más lamentable con la elección de Campeche, ¿no? Que pretende más bien ya anularon para hacer un recono total de votos sobre una posición muy contraria, por ejemplo, lo de 2006. Sobre el tema también queríamos ahorita abordarlo, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Bueno, pues. Ya regresamos. Un pequeño corte. Saludos a toda la audiencia que nos sigue. Me mandan muchos saludos distintos compañeros del movimiento aquí por vía Facebook, reconociéndole el gran papel que ha tenido desde la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia como militante de Morena y también muchos deseos de su próxima encomienda, ¿no? Y comentábamos esta parte, ¿no? O sea, ahorita el presidente de la República ha pues, ya instruido que se lleve a cabo una reforma política para modificar los tiempos de funciones por parte de los consejeros del INE, incluso reducir números de consejeros y de consejeras, igualmente con el tribunal, que ahorita está en una crisis, creo que pocas veces vista,
Entonces, preguntarle su opinión sobre esta reforma política. ¿Es justa la dimensión de la propuesta del presidente? ¿Qué más haría falta o cuál es la opinión de usted? Bueno, yo creo que es una propuesta muy conveniente y muy oportuna, porque entre otras cosas tenemos que tomar en cuenta varios factores. En primer lugar, el comportamiento absolutamente incorrecto, inadecuado, excesivo, fuera de todo equilibrio que caracterizó al tribunal durante el proceso interno de Morena. Cambió de opinión en varias ocasiones. En la comisión sufrimos esto. Situaciones tan absurdas como que tomamos nosotros una definición, ellos nos enmendaban la plana a lo que están autorizados por la ley. Y entonces nosotros a la siguiente ocasión, sobre esa misma situación, adoptábamos el criterio del tribunal, pensando en que si no lo adoptábamos, al llegar otra vez al tribunal, el tribunal iba a definir en el sentido que ya había establecido. Y para nuestra sorpresa, tomábamos la posición del tribunal y luego el mismo tribunal declaraba equivocada ese punto de vista. Es decir, una verdadera locura. Es decir, un tribunal muy incompetente o muy inclinado a seguir el curso de los vientos, por decirlo de manera suave. En segundo lugar, hay un grave problema en ese tribunal que tiene que ver con la organización institucional de la justicia en el país. Y es el hecho de que es un tribunal, según indica el nombre, forma parte del Poder Judicial de la Federación. Pero que, sin embargo, institucionalmente parece un tribunal supremo independiente. En consecuencia, no hay instancia de apelación a sus decisiones. Es última palabra. Y sus decisiones son inatacables y definitivas. Con lo que, en los casos como los que vivió el partido, no pudo recurrir a ninguna otra instancia para que corrigiera las decisiones evidentemente abusivas y anticonstitucionales e ilegales que adoptó el tribunal en perjuicio de la militancia de Morena. Por tanto, yo espero que en esta reforma se incluya alguna instancia de apelación que dé a los ciudadanos, en este caso a los partidos políticos particularmente, la posibilidad de recurrir a un órgano, digamos, de la Suprema Corte, etcétera, que pudiera, a la Judicatura, por ejemplo, que pudiera tratar estos casos. De otra manera, estamos a merced de un órgano que no se ha caracterizado por su honorabilidad jurídica, su certeza constitucional, etcétera. Y que ahora, por eso mismo, está en una crisis absolutamente paralizante, que hace que adopte medidas de este tipo. Los sectores de la derecha que estuvieron justamente manejando el proceso electoral en 2006, alegan que bueno, que ya que nosotros pedimos voto por voto, que lo que está haciendo el tribunal es aplicando este principio, pero ahí hay una gran diferencia. Para empezar, no solamente cualitativas, simplemente quedémonos en lo cuantitativo. La diferencia que obtuvo la candidata de Morena en el caso de Campeche es 3 veces más que la diferencia que hubo entre Andrés Manuel López Obrador y el candidato de la derecha, Calderón. De tal manera que hay una gran diferencia entre un caso y otro. Es decir, es una diferencia bastante más considerable. Y además ya se hicieron los conteos. De tal manera que es un tribunal que no acierta. Es necesaria una reforma, y una reforma que sea integral, que abarque al Instituto Nacional Electoral, de tal manera que el país cuente con instrumentos más eficaces para su vida. Doctor, ¿y usted no considera también que a lo mejor el tema del recuento para la compañera gobernadora, que esperemos que así lo rectifiquen, ¿no? ¿Cree que no sea también un tema de género? Se lo pregunto también porque dentro de las cuestiones formativas dentro del partido de Morena,
uno de los temas en los que también hemos insistido, sobre todo las mujeres que militamos tanto en el feminismo como en el partido político, la insistencia, ¿no? El de despatriarcalizar el partido, despatriarcalizar la vida política, las instituciones. ¿Usted qué tanto visualiza también este tema de la compañera Laida con el tema de género? No tengo elementos muy precisos para definir, pero dada la experiencia, no me sorprendería que hubiera un elemento ahí de género operando, en efecto. Y ya que lo menciona, en efecto, ese es un factor fundamental, a mi juicio, de la diversidad interna del partido, que hace a Morena diferente. Y en eso yo creo que hemos tenido grandes éxitos. Hemos alcanzado grandes éxitos por lo que hace a la vida interna del partido en términos de respeto a la paridad, a la equidad, al trato igualitario, etcétera, etcétera. Pero hay muchísimo que conseguir todavía. Precisamente los avances son importantes, entre otras cosas, porque nos muestran el camino que falta por recorrer. Cuando ni siquiera te planteas el problema, no hay camino, simplemente hay criterios establecidos de manera inamovible, como ocurría antes en los partidos políticos. Morena eso ha cambiado fundamentalmente, y eso, por cierto, se ha llevado a otros ámbitos. Ahora que estoy en el asunto del Congreso de la Ciudad, Morena fue pionero en esto de establecer la paridad. En este momento es absolutamente desparitario la presencia de la mujer en la legislatura segunda del Congreso de la Ciudad. Y también de qué manera... Y también de qué manera el partido no solo ha demostrado tener esta parte de la paridad, sino también en una forma como usted lo ha expresado, de una forma cualitativa, ¿no? De una formación, de una ética en la que no nada más se ve en la militancia dentro del partido, sino también se tiene que llevar hacia afuera, ¿no? O sea, porque no tiene caso tener solamente la parte política interna, ¿no? Si no la expresamos también en los congresos, ¿no? En las cámaras, en los ayuntamientos. Eso tiene que abarcar toda la vida del partido y en los ámbitos en los que el partido tiene vínculo. Su comportamiento debe estar determinado hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro yo creo que se ha cumplido bastante bien. Yo creo que somos pioneros en la aplicación estricta y de una manera muy severa de cualquier violación a nuestros principios de afectar a compañeras, cualquier incluso yo le decía a los amigos que cuando había problemas en los que se involucraba el tema de los derechos de las mujeres, era el único caso en que la comisión estaba dispuesta y lo hizo a moverse de la capital a los lugares en que habían ocurrido los hechos, porque las condiciones en que quedaban las compañeras habían sido, por ejemplo, agredidas, etcétera, especiales, para favorecer que pudiéramos concluir con una sanción verdaderamente ejemplar contra los violadores. Y esto tuvo un efecto muy importante, de tal manera que cada vez tenemos menos casos. Yo ya casi no he escuchado casos de quejas de malos tratamientos y violación de los principios de equidad y de respeto a las compañeras del partido. De tal manera que esos logros hay que continuar, igual que con otros principios que tienen que ver con la despenalización del aborto, con el matrimonio igualitario, que son, digamos, campos donde todavía necesitamos iluminar con mayores libertades para los sectores que corresponden en estos casos. Un partido de izquierda no tiene sentido si no contribuye justamente a ampliar la visión de los derechos y ampliar las libertades. Y eso es lo que yo creo que es nuestro deber permanente en todo momento. Así que lamentaría mucho que hubiera algún asunto relacionado con el género en el caso de Campeche, lo que agravaría todavía más el caso. Perfecto.
Y ya pasando a otro tema, está por iniciar en 2 semanas la nueva legislatura, la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad. Es un Congreso con una composición distinta a la de la primera legislatura, igual una ciudad distinta, digamos, en la distribución de los partidos políticos en las alcaldías. Hubo un avance relativo de la oposición y seguramente van a llevar una agenda pues, muy dura al Congreso de la Ciudad, y ahí Morena y los partidos aliados de la Cuarta Transformación tendrán que hacer un papel pues, muy importante para sacar adelante los grandes temas de importancia para la jefatura de gobierno y para los habitantes de la Ciudad de México. ¿Qué espera usted de esta nueva legislatura? Sí, yo creo que va a ser una legislatura muy, muy interesante. Eso pese a que hay más o menos consenso en el sentido de que las transformaciones básicas que se requerían para la ciudad se lograron en la primera legislatura y que ahora se trata más bien de completar que de iniciar estas transformaciones. Se ha avanzado bastante en esta primera legislatura. Vamos a iniciar una segunda legislatura en condiciones un poco diferentes. En primer lugar, vamos a tener la mayoría simple. No tendremos la mayoría absoluta, no tendremos la mayoría calificada, por lo tanto, será una legislatura en la que, por supuesto, Morena tendrá la voz cantante por su condición de mayoría, pero tendremos que hacer negociaciones para avanzar en algunos temas. E incluso en el proceso interno de manejo, de conducción del Congreso. Esto tiene sus dificultades, pero al mismo tiempo es parte de la pluralidad de la ciudad mexicana y particularmente de la ciudad. No hay que asustarse por eso. Yo creo que vamos a hacer una legislatura no solamente interesante en el contenido, sino también en la forma, porque yo creo que Morena también tiene que dar lecciones, ser ejemplo en términos del manejo democrático, de su desempeño democrático, en todos los ámbitos. Y nosotros vamos a hacer, esos son los acuerdos básicos que hay, vamos a ser muy, muy prudentes, vamos a ser muy tolerantes, vamos a tratar de llegar a acuerdos básicos con las otras fracciones, vamos a ser muy promotores de la democracia interna en la conducción del Congreso. No por tener mayoría vamos a estar tratando de imponernos, vamos a tratar de que se consigan consensos fundamentales. Va a ser de todas maneras difícil porque no está acostumbrada la oposición a la democracia, de hecho. Ahorita tenemos esta situación verdaderamente curiosa de un presidente que está insistiendo en que yo quiero que me evalúe la población para ver si me voy o me quedo. Y ahora en este momento el que no quiere es la oposición, que está tratando de evadir que haya el uso de este proceso democrático. De tal manera que muy probablemente tendremos situaciones parecidas, supongo, en el Congreso. Pero nosotros vamos a insistir en nuestra perspectiva democrática, de búsqueda de acuerdo, pero sobre todo de tratar de convencerlos de que es necesario proseguir las transformaciones, seguir la línea que ha seguido la compañera Claudia Sheinbaum en el gobierno de la ciudad. Ella ha hecho propuestas muy interesantes de transformaciones legales que han sido aprobadas por el Congreso, y hay pendientes varias docenas de iniciativas del gobierno de la ciudad, de Claudia Sheinbaum, que vamos a abordar en esta legislatura, relativas a educación, a salud, movilidad, materia penal, etcétera, etcétera, y ampliación, por supuesto, de las libertades, y además crear garantías para las víctimas. Por ejemplo, el hecho de establecer legalmente que ciertos tipos de delitos, por ejemplo, la violación, no prescriban, de tal manera que se garantice que las víctimas sean, digamos, fuente de justicia el proceso de la ciudad. Hay mucho trabajo,
creo que va a ser interesante, es una experiencia nueva para mí, es una experiencia además nueva en un sentido absolutamente inédita, y es que por primera vez en la ciudad, tenía que ser la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México, habrá como diputado un ciudadano que no nació en el país. Muy bien. Por primera vez en la historia del país, un naturalizado será miembro del Congreso de una entidad del país. Y eso a mí me da mucho gusto que me haya tocado, porque eso le abre la puerta a muchos otros ciudadanos mexicanos que, aunque no nacieron en su país, han dado mucho esfuerzo en esta sociedad, han hecho trabajos extraordinarios, han aportado y además llevan largo tiempo en el país. Es decir, yo digo, no soy nacido, pero debo decir que tengo 50 años viviendo en el país, así que he vivido bastante más que muchos, que la mayoría de los mexicanos. Claro, pero como decía Chabela Vargas, ¿no? Y claro, nace donde, donde se le dé la gana. Así es. Sí. Vamos a un último corte, doctor, y regresamos ya para el último bloque y terminar esta gran entrevista. Amigos, ya estamos en la última parte de la sección de la Revolución de las Conciencias con una de nuestras joyas del partido, que es Díaz Polanco. Estamos entrevistándola, mi compañero Alan y yo, ya estamos por concluir. No queremos irnos no sin antes preguntarle qué mensaje le da a las mujeres, a los hombres jóvenes militantes que nos encontramos dentro de esta transición del partido, ¿no? ¿Qué mensaje nos daría, doctor? Pues un mensaje general que a mí me ha servido. En cada momento hay que tratar de aprovechar al máximo el proceso que se está viviendo. La vida está cargada de oportunidades, de opciones, etc. Por eso es tan fascinante. Y en particular, el día de hoy, para los jóvenes en particular, las mujeres, etcétera, estamos en un momento extraordinario, un momento estelar, como lo ha llamado Andrés Manuel, y siguiendo la famosa obra de Stefan Zweig. Estamos viviendo un momento estelar porque hay enormes oportunidades de participar en procesos de cambio. Hay fases en la vida donde, por supuesto, siempre pasan cosas, pero pasan pocas cosas. O pasan pocas cosas interesantes, o pocas cosas extraordinarias. Y lo que estamos viviendo ahora en los últimos años es una etapa de México en el que hay cambios verdaderamente extraordinarios, extraordinarios y oportunidades extraordinarias de contribuir a la transformación del país. Por ningún motivo les recomiendo que vayan a perder esta oportunidad. Necesitan participar con todo en esto, porque esto va a ser fundamental para entender al México de los próximos lustros o próximas décadas. Y condiciones como estas no se presentan todos los días. Tienen una gran suerte de ser parte de este proceso que estamos viviendo ahora. En segundo lugar, un criterio que yo creo que hay que aplicar en la vida general. Nunca hay que hacer cosas de las que si se conocen podamos avergonzar. Muy bien. Hay que seguir nuestro criterio y siempre con una guía ética de aquello que nosotros hacemos, como decía Kant justamente, pudiera ser una norma universal. Sí, le agradecemos mucho ese mensaje para los jóvenes, para las jóvenes también, de este gran partido, de este gran movimiento. Y ya cerramos con esta última cápsula que se llama El Despeñadero. Que consiste en que usted nos decir a nosotros y a la audiencia cuáles han sido los 3 libros que le han marcado más en su vida.
bueno, hablando de influencia teórica, política y práctica, tres libros fundamentales. En primer lugar, el Capital de Marx. No se trata de una elección ideológica. El no conocer ese parteaguas en el pensamiento universal occidental es el vivir en el error. Es una obra fundamental para entender el mundo en que vivimos y que supuso un cambio fundamental. Aprovechando la cita. No estoy solo en esta opinión. Como saben ustedes, la BBC de Londres hizo una encuesta y preguntó quién era el hombre más importante en el último milenio. Sí. No digo siglo, milenio. Y ganó Marx de lejos, y por supuesto el libro El Capital de lejos, como una de las obras más leídas de todos los tiempos. De todos los tiempos. El primero El Capital. En segundo lugar, otro libro que no es de esta tradición, sino al contrario, de la tradición contraria, pero que yo considero que es una obra extraordinaria, al igual que su autor, que es La crítica de la razón práctica de Immanuel Kant. De hecho, al decir la crítica de la razón práctica, se habla de toda la obra crítica, la crítica de la razón pura, la crítica del juicio, que constituyen una trilogía extraordinaria. Yo digo que es una de las grandes catedrales del pensamiento universal humano, del mismo tamaño de lo que hizo Marx en el Capital. Yo digo rápidamente que cuando me preguntan como si yo creo en Dios, yo digo que no creo, pero si buscara pruebas de la existencia de Dios, la existencia de Dios podría ser cierta por el Capital, por la obra de Kant y por la obra de Juan Sebastián Bach, el Evangelio según San Mateo. Sí. Mira, se está por terminar la llamada. Está por terminar, vamos a dejar la tercera en suspenso, lo vamos a publicar ahí, vamos a hacer una trilogía, a ver que la gente adivine cuál es tu tercera obra. Se va a cortar ahorita en punto la llamada, te queremos agradecer. La obra de Darwin de las especies. Muy bien, muy bien. Le agradecemos mucho la participación. Muchas gracias, doctor. Todos los jóvenes están muy ahí en redes sociales mandando muchos mensajes de apoyo, de reconocimiento. Le agradecemos mucho la entrevista. Le deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva encomienda, sabiendo que va a ser un gran papel al frente de este movimiento en el Congreso de la Ciudad. Y pues hacia adelante, que la transformación tiene todavía mucho rato y de ustedes vamos a aprender mucho y le agradecemos esta disposición para tener este tipo de programas. Muchos saludos, les agradecemos, un abrazo muy fuerte. A la victoria siempre. Gracias, saludos a todos. Y le mandamos un Marx de estos de regalo. Bueno.